Gracias. Ok, estamos entonces aquí de vuelta. Gracias nuevamente a quienes retoman la conexión. Les decíamos entonces, nos tomamos unos 10 minutitos más a partir de ahora para dar cierre, para quizás también hacer un breve resumen de lo que hemos querido presentar, como les decíamos, de forma superficial hasta cierto punto, muy introductoria, muy provisional, por la misma realidad que estamos viviendo, que tiene muchos actores, muchos participantes, muchas cosas también que no logramos ver, entonces que es prácticamente imposible garantizar un panorama general y decir, no, es que realmente lo que está pasando es esto, pero ciertos elementos que sí podemos comprometernos a decir están sucediendo, ¿cierto? Está habiendo violencia estatal reiterada, ¿cierto? Con cierta intención hasta cierto punto. Estamos viendo cómo las tanquetas de la policía persiguen ciudadanos indefensos, armados de ninguna manera y les disparan bombas aturdidoras, les disparan gases lacrimógenos por la espalda. Tenemos casos de asesinatos que están todavía sin esclarecerse en la justicia colombiana. Precisamente el caso de Dylan Cruz, lo tendrán presente algunos de ustedes, que murió por un perdigón que disparó un policía y le dio justo en la sien, ¿no? Entonces decimos hasta qué punto realmente no son letales estas armas que usan para reprimir la protesta, etcétera, etcétera. Entonces, sí, como les decimos, este panorama general, un poco introductorio, para ver también qué surge, porque consideramos que la ciudadanía está en un momento de despertar y tenemos que ofrecer espacios y herramientas para aprovechar de esto, porque es verdad, la protesta no se va a sostener durante meses. Esto es cierto, pero sí debemos hacer uso de las reivindicaciones de la protesta para ver cómo organizarnos como sociedad. Y es que hablábamos con Janet, Colombia, en términos no solo demográficos, sino también geográficos, es impresionantemente diversa. Encontramos todos los pisos térmicos en cuestión de menos de nada, ¿cierto? En el Caribe colombiano encontramos eh, la playa, ¿cierto? El Caribe, y a 5 horas de caminata encontramos las nieves perpetuas, es decir, es una diversidad climática que genera también una diversidad cultural sumamente impresionante y que solo fue reconocida recién en el 91 en el papel, porque en la práctica nos falta un montón. Eh, y bueno, ese mismo hecho sumado a, ¿cómo decir? Las prácticas estatales, las prácticas de partido que estamos viendo en el centro democrático, que como les decíamos, tienen características, tienen una tendencia totalitaria, no es un partido totalitario, no sería justo catalogarlos así, pero sí hay conductas que nos permiten decir, atentos, esto no está bien, esto es delicado. Una de ellas es la promoción de la atomización de la población. ¿Qué quiere decir atomizar? Atomizar quiere decir dividir. ¿Mm? Dividir. Entonces, podríamos decir que el Partido Centro Democrático pone en práctica muy bien el divide y reinarás, porque entonces, a través de esta corrupción del lenguaje, a través del uso de la mentira sistemática, porque en contra del Tratado de Paz, cuando se debía refrendar a través del plebiscito, su campaña fue por el no y fueron a los estratos poblacionales más débiles. Entonces, a las personas ancianas de clase media baja, se les decía, si ustedes firman por el sí en el Tratado de Paz, entonces el gobierno va a tomar su plata de la pensión y se la va a dar a la guerrilla de las FARC. Y a través de estas lógicas del miedo, a través de este uso sistemático de la mentira, entonces se ganó amañadamente un no que le hizo un daño terrible a nivel interno y a nivel internacional al acuerdo de paz. Entonces,
Encontramos una sociedad así, atomizada, que no encuentra fácilmente puntos en común, porque les decíamos también, la oposición no logra vincularse, no logra solidificarse, llamémoslo así, no logra encontrar puntos de encuentro de forma contundente, porque las lógicas de atomización son muy, muy graves. Entonces, ¿qué busca un poco esta revuelta social actualmente? Debería llevarnos hacia la generación de una cohesión social real en Colombia, en un país que ha naturalizado, ha normalizado la cultura de la muerte, la cultura violenta. Para nosotros, lamentablemente, no es noticia, no es sorpresa que muera un ciudadano en la calle y que sabemos que en cualquier otra latitud es un escándalo, porque se trata del valor supremo de la vida que se ve violentado, pero en Colombia, como ha sucedido durante tantas décadas, todo el tiempo, entonces para nosotros es normal que la gente muera. Es normal que nadie encuentre unidad de cuidados intensivos y que los médicos tengan que elegir entre quién salvar y quién no. Se ha normalizado esta lógica tanática, ¿sí?, alrededor de la muerte que nos tiene un poco cegados. Entonces, esta revuelta social, este estallido, tiene que llevarnos, en primer lugar, a reconocer que somos una nación en esencia tristemente violenta. Porque solamente al reconocer que somos violentos, al reconocer que educamos a nuestros hijos con el cinturón, con la chancleta, con el grito, con la bofetada, a partir de ahí, ¿cierto? Que nos movemos en dobles morales con nuestros vecinos, con nuestros colegas, con la gente con la cual hacemos negocio, porque es normal que el colombiano busque entonces por dónde hacerle la jugada al Estado, al autobús, por dónde poder sacar ventaja. Todas estas son características de atomización que debemos empezar a identificar para empezar a desbastarlas y buscar cómo nos cohesionamos como sociedad. Entonces, Jane, pregunta concreta, ¿para qué la protesta? ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué va todo esto? Porque también la gente del común lo dice. Acaban con todo, acaban con la infraestructura pública, se vuelven locos, bloquean las vías, hay desabastecimiento. Hoy no conseguí carne para el almuerzo, por ejemplo. Hay desabastecimiento en Bogotá. ¿Para dónde vamos? ¿Qué sentido tiene la protesta? Bueno, Jay, yo creo que ese es un punto muy importante en todo esto porque en el común denominador de la gente, de la ciudadanía, está como el decir, bueno, ¿y qué? ¿Qué se logra con esto? O sea, tantos muertos, tanta infraestructura dañada, porque eso es lo primero que se ve o lo primero que nos muestran, tanto colapso, tanta cosa, ¿para qué? Si eso no se gana nada. Y bueno, yo qué día le hacía a mi hermano la analogía de cuando nosotros éramos pequeños y teníamos que hablar con los papás sobre algo, eh, preferíamos ir los tres juntos a ir uno de nosotros solo, porque sabíamos que si íbamos los tres, al menos nos escuchaban, ¿sí? O no, si íbamos uno de nosotros, uno solito, bueno, la cuestión era diferente, pero si íbamos los tres, íbamos empoderados. Para mí esa es la clave de esto, o sea, si vamos todos juntos, en algún punto sí o sí tenemos que ser escuchados, o por lo menos entre nosotros sabemos que estamos respaldados y que no somos los únicos que estamos inconformes. Para mí esa es la primera ganancia. Segundo, ¿para qué la protesta? Precisamente, ¿para qué hacemos este tipo de cosas? Para ponernos a pensar sobre lo que está pasando, ¿no? Más allá del inmediatismo, más allá de lo que sucede en el día a día de la protesta, me parece súper importante el tema de pensarnos a nosotros como país y de pensarnos como sociedad. Y después acordarnos que sí, que la protesta, que la manifestación sí sirve, o sea, sí hemos ganado muchísimas cosas a través de las manifestaciones. Y prueba de ello son que hoy nosotras como mujeres podemos votar, ¿no? Que en el 91 los estudiantes hicieron valer su voz y su voto y gracias a ellos se ganaron un montón de cosas, la instauración de la séptima papeleta, o sea, todo este tipo de cosas, las manifestaciones sirven, hemos ganado un montón de derechos a través de la manifestación, no todo lo que nosotros tenemos ahora, los derechos que tenemos garantizados ahora, no fueron dados espontáneamente porque sí, al menos en nuestros países, nos los hemos ganado
a través de estas manifestaciones, a través de hacer ruido, a través de decirle a los gobiernos, oigan, ustedes la están embarrando. Entonces, sí, yo pienso que más allá del discurso de la estigmatización misma de la protesta en la que estamos inmersos, que también responde a un discurso de división y de oposición, ¿no? Que si uno está a favor de algo, necesariamente está en contra del otro, y la invalidación también de la posición del otro. eh, Me parece que en esta nos tenemos que, digamos, unir. No es un discurso de derecha o de izquierda, es un discurso de derechos de nosotros como ciudadanos, y ese es el asunto, que tendríamos que empezar como a hilar fino hasta dónde nuestras divisiones están. Es muy complicado que uno, por pensar un poco más en el tema de los derechos humanos, ya necesariamente se tenga que ser categorizado como terrorista o como guerrillero, o que si tú estás parado al otro lado, eres ya de por sí un uribista férrimo, no puedas tampoco validar la posición del otro. Eso me parece que ahí es donde tenemos que empezar a dar puntadas. Y después pienso que eh, para dónde vamos precisamente para eso. O sea, si recordamos la protesta de Chile en el 2019, bueno, ellos a punta de esa manifestación lograron que se empiece a gestar una reforma de una constitución que venía desde la dictadura. Y eso son ganancias importantes. O sea, no vamos a cambiar años de desigualdad y años de violencia en Colombia por una protesta, eso es claro. O sea, mañana no nos vamos a despertar con un país mejor de la nada, pero una pequeña gran victoria sí nos va a dar un sentimiento muchísimo más de cohesión social, de que todos estamos apuntando hacia lo mismo, y exigirle precisamente a los gobiernos que gobiernen para nosotros y no para los otros, ¿no? Eh, Justo. Eso. Y después, nada, esta generación de microespacios, yo creo que, como les decía al inicio, cuando empezamos la transmisión, que ya el hecho de que nosotros nos podamos sentar a pensar y analizar un poco más allá, eso ya es una ganancia. O sea, me parece importante que todos estos discursos que quizás no estamos en la academia se puedan bajar a la ciudadanía del común, y que si después de este live que hemos tenido nosotros dos, en la familia queda alguno hablando sobre el tema, o eso ya es una ganancia, ya es algo, ya nos estamos pensando la situación más allá de lo que pasó hoy, sí, y nos estamos pensando una historia más, estamos generando memoria, ¿no? Justo, Jen, gracias, gracias. Y es que este estallido social de reivindicaciones de derechos de minorías y de mayorías, porque, ¿cómo decir? No es simplemente de unos pocos, sino que somos tantos los que nos vemos identificados, identificadas en estas reivindicaciones que son justas, que piden cosas justas, que piden una austeridad en el gasto público, que piden oíste, el básico respeto a los derechos humanos. Pienso que debe invitarnos también, y aquí quiero hacer un énfasis, no en la reconstrucción, porque yo considero que Colombia no lo ha tenido, sino en la construcción de un tejido social real. Porque no hemos tenido un tejido social como país en 200 años de república. Entonces, es este el momento en el que a través de las comunidades de base, de los pequeños grupos, empecemos a abrir espacios de diálogo ciudadano abierto, tolerante, de escucha profunda por la inquietud, por la diferencia, por la ignorancia también, que debemos reconocerla. No hemos sido formados política ni ciudadanamente. Y bueno, digo, no sé, quiero aprender, quiero reconocer cuál es mi historia, a qué me debo, cuáles son mis orígenes. Eso ya es un inicio, porque esto se trata también y se juega en gran parte, hasta donde la corrupción lo permite, en las urnas. ¿No? Porque de nada sirve que nos estemos manifestando vehementemente en estos momentos si el día de las elecciones decidimos quedarnos viendo Netflix, porque pasa, no, es que mi puesto de votación queda muy lejos o todos son igual de malos, entonces no voto por nadie, no, sino cómo entonces empezar a generar pequeños grupos de diálogo, pequeños grupos de conversación, especialmente con quienes sabemos que
son capital electoral fácilmente manipulable, que tenemos muchísimas personas. Así pues, queríamos invitarlos a quienes lo deseen, empezar a profundizar en esto que hemos abierto acá, en este espacio de diálogo, y no solo para pensarnos a Colombia, ¿no? Porque sabemos tantos latinoamericanos y personas de otros países que nos están acompañando en este momento que quisieran de repente participar en estos diálogos que quisiéramos abrir, ciudadanos de formación, de escucha mutua, de pensarnos como sociedades. Entonces, nada, quedan nuestros Instagrams abiertos, el de Jane, el mío, pueden escribirnos. Quisiéramos pues organizarnos un poquito a ver si de pronto surge siquiera un Zoom en el que no seamos ya los dos quienes hablemos, sino que seamos más personas que quieran de pronto hacer preguntas o que quieran participar. Ojalá personas de otros espectros también políticos que la piensen distinta, que traigan argumentos de otro tipo. Sí, ver cómo podemos hacer para empezar a crear un tejido social que nos lleve a tener una sociedad pues distinta, un poquito más humana, un poquito que le tema la muerte, porque llegamos a un punto en el que ya siquiera pareciera que no nos da miedo, ¿m? Porque se normalizó esta cultura de la muerte. Entonces, eso, de mi parte agradecerles infinito por su tiempo, más de una hora aquí escuchándonos dar lora, invitarlos por favor al pensamiento crítico, duden de todo lo que les dijimos acá, vayan a corroborarlo, ¿no? Porque también podemos sesgarnos de nuestras propias emociones, entonces ustedes duden, vayan, cuestionen, porque en esta participación política pues se juega también el sentido crítico. Jane. Sí, sí, gracias a todos y a cada una de las personas que estuvo conectada. La verdad que sí, que yo estoy re feliz por poder haber podido hablar, ¿no? Poder, eh, no sé, interactuar y también por sumar a personas que se cuestionan lo mismo desde los puntos de la tierra donde cada uno esté, ¿no? Y hacer una invitación concreta que esto lo traslademos a todo, a la familia, a la abuela, al abuelito, al niño, porque es un sentir eso latinoamericano, no es que Colombia está en una islita por allá de la que nadie depende, ¿no? Más que nunca tenemos relaciones que nos interconectan entre todos y los sentires de todos los países, pues son de cada país son los mismos, digamos, propios, ¿no? Así que, nada, agradecerles y eso, llamar a que nos cuestionemos todo, a que nos preguntemos, a que no demos por sentado absolutamente nada y sí a bajarle un poco la violencia también entre nosotros, ¿no? Que aprendamos a denunciar todo lo que está pasando de la manera menos violenta posible. ¿No? Ujú. Eso y a reducir la violencia también entre nosotros, ¿no? Que si hay alguno que se acerca con una posición que no la piensa igual que nosotros o lo que sea, seamos un poco capaces de ponernos en el lugar también del otro y en entender por qué el otro también la está pensando así y aunque no estemos de acuerdo, tengamos un diálogo tranquilo, ¿no? Podamos dialogar, podamos interactuar. Justo, justo, y a seguir alzando la voz, ¿no? Porque no podemos permitir la violación de derechos humanos. Entonces, hasta que no se respeten, no podemos quedarnos callados, calladas. Sigamos, no tengamos miedo. Cuando tengamos ocasión de ayudar a alguien, en esos momentos hagámoslo. Un sándwich, una palabra de aliento, lo que sea. Estamos en momentos en los que todos, todas somos hermanos, somos parte de una misma sociedad y pues tenemos que ayudarnos a ir adelante. Esto no se trata de una guerra partidista, no se trata de quién sí, de quién no, estamos realmente todos tratando de construir un mejor lugar para vivir. Así que mil gracias, Jane, gracias a ti por el espacio, por la preparación también. Me quedo muy contento. Sí, yo también. Gracias a todos, en serio. Y bueno, buena semana. Ok, chao, Gracias. buenas noches. Buenas noches.